buenas a todos y bienvenidos una semana más a Jurídicamente Hablando, el podcast o video podcast, porque ya sabéis que también os podéis seguir a través de YouTube. Un saludo a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, en el que cada semana pues, intentamos repasar de la manera más amena posible la actualidad del mundo jurídico y nos metemos también en otros temas. Hoy, por ejemplo, es uno de los programas o de los tipos de programas que a mí más me gustan porque tenemos invitados y además del mundo de la política. Y por supuesto, completando la mesa, como no puede ser de otra manera, Edu Simó, el patrón de esta casa. Edu, muy buenas. ¿Qué pasa, Pedro? Muy buenas. Nada. Bueno, me imagino que uno de los programas... A ti también. Yo sé que tú también en estos berenjenales te mueves cómodo, ¿no? en el ámbito político. Yo en la guerra me muevo cómodo. O sea, yo no tengo problema. Hombre, pelear no vamos a pelear con nadie. No, bueno. Y además, Edu, hoy de una forma especial, porque hemos tenido diputados regionales, pero no habíamos tenido hasta el momento directoras, o en este caso, exdirectoras generales. Bueno, vamos trayendo distintos perfiles, ¿no? Dentro de, en este caso, por ejemplo, la de la política, y encima, pues bueno, potenciando que hemos cogido esa bandera de traernos también a mujeres, ¿no? Que representan, pues bueno, altas esferas, ya no solo jurídicas, sino también políticas, y bueno, dentro de su apretada agenda, nuestra invitada de hoy nos ha bueno, pues regalado este ratito para que podamos, bueno, pues preguntarle qué tal le va, dónde está ahora, aunque también ella es murciana, pero pues preguntarle qué es lo que está haciendo allí y bueno, y ciertos temas que tú nos sacarás y nos meterás en algún berenjenal que otro. Seguro que sí, seguro que sí. Además, tiene mucho mérito lo que hacen Edu y su equipo, porque no es fácil encontrar, en el caso de los políticos, que tengan también una vinculación con el derecho, como es, por ejemplo, el caso de nuestra invitada de hoy, que aunque a día de hoy ejerce en las Islas Canarias, que no es mal sitio, Edu, para estar, sobre todo en esta época que hace un poquito más de frío. Antes fue directora general en el gobierno de la región de Murcia de Interior, Calidad y Simplificación Administrativa, que ella luego nos lo va a explicar todo con mucho detalle lo que es. Y es lorquina, por cierto. Ascensión Gómez Lorence. Hace muy buenas. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo para acompañar hoy en este nuevo capítulo. Y nada, daros la enhorabuena porque la verdad me parece una idea muy buena para acercar el derecho a la gente, porque yo creo que no somos conscientes que el derecho no está solo en la vida de los que hemos estudiado la carrera de Derecho, sino que la gente debe ser consciente de que en el día a día estamos rodeados de derecho en cada paso que damos. Y bueno, y de política también, ya que vamos a tratar también temas de política, tanto de política como de derecho. Y bueno, me parece una idea muy interesante y creo que bueno, está funcionando muy bien. Yo no me pierdo. Alguno me he perdido, no voy a negar, pero no me pierdo casi ningún capítulo. No le vamos a hacer ningún examen tampoco, ¿no? No, pero bueno, que se puede meter en YouTube y buscarlo y verlo, un rato que tenga libre, que no se borra. No, pero bueno, que es entendible, ¿no? También es verdad que en el día a día nos cuesta, a mí me cuesta. Yo de vez en cuando escucho algunos de los que hemos hecho, los escucho sobre todo cuando estoy viajando, pues bueno, para ver en qué hemos dicho aquí, qué hemos dicho allá, ¿no? Para intentar, pues eso, que bueno, que toda la variedad que tenemos, es decir, tenemos mucha gente que quiere venir a las podcasts. Es difícil cuadrarnos todo, porque al fin y al cabo somos un equipo de distintas personas y los invitados también, pues en este caso, por ejemplo, hacen que está en las Islas Canarias, pues evidentemente pues nos cuesta que todos nos cuadremos, ¿no? Pero bueno, que con ganas y empeño siempre todo sale. Y evidentemente que personas como hacen son las primeras que desde que estamos comenzando este podcast, de las primeras que quiso venir y bueno, esto que la agenda ha podido, pues aquí la tenemos. Claro que sí. Te lo agradecemos mucho porque sabemos que además, a ver, no creo que suponga tampoco un esfuerzo porque al final eres de Lorca y has venido en unas fechas que entiendo que es muy fácil viajar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de muchos temas con ACEN. Primero vamos a conocerla. Estás en Vox y estás en las Islas Canarias. Luego te quiero preguntar por tu etapa anterior como directora general aquí en la región de Murcia. Pero a día de hoy, ¿cómo está siendo tu vida en las islas? Bien, pues ahora mismo yo me encuentro trabajando en el Parlamento de Canarias. Mi función es como coordinadora del grupo parlamentario Vox y bueno, pues soy un poco la organizadora de un equipo multidisciplinar que consta de 3 diputados que tenemos en el Parlamento. Tenemos 2 asesores jurídicos también, una compañera de comunicación y una compañera que es administrativo y de protocolo. Y bueno, pues mi función es un poquito organizar el equipo desde la organización de iniciativas parlamentarias hasta la actuación en la calle, reuniones con asociaciones o grupos que tengan interés de reunirse con nosotros. Y bueno, al fin y al cabo llevar un poco nuestro ideario, ¿no?, a la calle y a la gente, acercarlo a la gente y a la actividad parlamentaria también.
Sabéis que nosotros estamos en la región de Murcia afincados, en Águila, lo hemos dicho muchas veces, pero claro, al final bueno, pues esa bendición que a día de hoy son las plataformas digitales nos hace estar en cualquier punto de España y de la geografía mundial. Entre ellos, espero, un saludo a todos los que nos vean desde allí, en las Islas Canarias. Alce, no sé ahora mismo cuáles son los principales temas en los que estáis trabajando, cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos, por ejemplo, en tu caso de la isla de Tenerife. Pues a ver, yo creo que el principal problema o la principal preocupación de los canarios y del resto de españoles, porque bueno, al final Canarias es verdad que la tenemos, o al menos yo antes de llegar allí la tenía como un ente un poco alejado del resto de España, pero al final son españoles y creo que todos tenemos una preocupación y es hoy en día el tema de la inmigración. O sea, el tema de la inmigración es un gran problema que preocupa a la gente porque le afecta en su día a día, ¿no? Entonces, día sí día también en el Parlamento, pues es un tema que está a la orden del día. También temas de agricultura, ganadería, pues sector primario de lo que vive la gente. El tema de la vivienda vacacional le preocupa muchísimo también a los canarios. Y bueno, ahí estamos dando la batalla, intentando solucionar problemas y avanzar contracorriente, porque es lo que toca y nos toca. Y esos son los principales problemas a los que nos enfrentamos día a día y que la gente transmite, que les preocupa. La verdad que el menú que nos ha hecho en un segundo, inmigración, vivienda... Lo están pasando bien, ¿eh? Sí, son mis temas. Vamos a empezar, por ejemplo, por la inmigración, ya que es el primero que han mencionado en esa lista. La verdad que todos son temas importantes, vamos a intentar tocarlo en el tiempo que tengamos todos por lo menos por encima. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablas de inmigración, por qué hablas de problemas? ¿Cuáles son esas circunstancias que convierten un tema como la inmigración en un problema, como tú lo has definido? Hombre, yo lo defino como un problema porque creo que estamos claramente ante una invasión demográfica. El último año han llegado casi más de 40.000 personas a las Islas Canarias solo. Llegan también a la península. Entonces yo creo que, hombre, 40.000 personas que lleguen en patera a unas costas de Canarias con los problemas que eso supone, porque son personas que vienen, yo no digo que no, a buscar una vida mejor, por supuesto, pero que traen consigo muchos problemas de convivencia y la realidad es que la media de criminalidad en Canarias ha subido por encima de la media en la península. Entonces, son datos y a la gente le preocupa porque conlleva inseguridad en los barrios, conlleva problemas de convivencia y eso es una realidad que no podemos ocultar y no podemos mirar hacia otro lado. Ya que es un tema en el que vosotros estáis trabajando, no sé si me podrías explicar, por entenderlo un poco, porque claro, aquí, por ejemplo, en la zona en la que estamos en Águilas, es una zona en la que puede llegar alguna patera de vez en cuando, pero evidentemente no con el mismo flujo migratorio que puedan tener en este caso las Islas Canarias. No sé si vosotros, por ejemplo, habéis estudiado cómo es el proceso desde que una persona llega a las islas en una patera, en un cayuco. ¿Qué sigue después? ¿Cómo se le recibe? ¿Qué trámites se ponen en marcha para que esa persona pues, sea devuelta? ¿O cómo es la gestión, en el caso, por ejemplo, también de los menores? A ver, yo realmente tampoco soy experta en cuál es el trato que se le da a esa persona desde que llega. Lo que está claro es que se está realizando un reparto por toda la península de esos inmigrantes que llegan, excepto los menores. Los menores, como sabéis, prácticamente quedan en las islas. Ahora mismo está en una situación en Canarias en la que no te sé decir el dato concreto, pero hay muchísimos colegios de acogida de menores y las islas están saturadas. De ahí a la problemática que se está produciendo en torno al reparto de menores. ¿Qué pasa? Que yo creo que la solución no está en el reparto, porque si ahora las islas están saturadas, cuando la península esté saturada, ¿qué vamos a hacer? Es una tirita lo que se está poniendo. Reparte, mañana siguen entrando pateras, siguen llegando gente ilegal. Ilegal, sí, son ilegales realmente. Son personas que no sabemos de dónde vienen, los antecedentes que tienen, ni a qué se dedicaban, ni a qué vienen, no tenemos ningún tipo de información. Luego, el caso de los menores, pues hombre, yo creo que no hay nada más humano que un menor esté con sus padres. Están llegando menores que bueno, también con una cierta escepticidad lo recibimos nosotros porque, bueno, es difícil demostrar que lo sean o no lo sean. Efectivamente, es difícil, tampoco llegan chicas, no sé, hay una serie de características
bueno, que son complicadas. Entonces, se está luchando por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que lo que quiere es establecer una obligatoriedad de ese reparto, y nosotros creemos que esa no es la solución, que la solución pues es devolver a esos menores con sus padres, y quien quiera venir a España es bien recibido, por supuesto, porque yo creo que España ha sido históricamente también un país de emigrantes, donde nuestros abuelos se han tenido que ir fuera, y nosotros, los españoles, creo que hemos sido un ejemplo de una buena emigración. Entonces yo creo que las cosas se deben hacer bien. Por supuesto, yo no digo que no necesitemos quizás mano de obra, pero se pueden hacer las cosas bien y controladas, y con un respeto a la frontera y con un respeto a las leyes de un país, que para eso están, para cumplirlas. Y trabajar mucho, por lo que entiendo que estás planteando, con los países de origen. Y trabajar, claro. Buen trabajo diplomático, ellos, efectivamente. Que no nos marquen desde fuera las normas a nosotros. Nosotros somos un país autónomo que debe marcar sus políticas, y no podemos dejar que sean otros los que decidan por nosotros, que es lo que ha venido sucediendo. Edu, vosotros habéis trabajado muchos casos de extranjería en el bufete. Quiero irte en este tema. Bueno, la inmigración en sí es un problema. Es muy difícil gestionar. Es cierto que desde la Unión Europea quizá el problema allí, en esa zona de Centro Europa, no es el problema que hay en Italia o hay en España, y es muy difícil de trabajar. O sea, es cierto que, que son personas que huyen de sus países por motivo X, ¿no? Por razón humanitaria, pues quizá el primer mundo sí tiene que ayudar al tercer mundo, pero quizá esto no es algo que sea nuevo. O sea, es algo que lleva sucediendo décadas, los cuales pues hay un primer mundo y un tercer mundo. Quizá el primer mundo es el que tenga que ponerse o remangarse con ese tercer mundo a la hora de establecer ciertos protocolos, o quizá mejorar la situación de esas personas en su país de origen. También lo que ha dicho hacen nuestros abuelos, inmigramos muchos de ellos, pues Suiza, Francia, etcétera, etcétera, pero lo hacían de una manera regulada. Entonces, tú no puedes coger, evidentemente, entre una patera, lo devuelves y lo mandas de nuevo a su país. Eso no lo puedes hacer. ¿De qué forma lo controlas? Es que es muy difícil, es que los CIE es que están colapsados. O sea, es que no puedes meter a una persona en un CIE esperando a su expulsión, porque muchas veces no saben ni de qué país es. O sea, ¿a dónde lo mandas? Entonces, es complicado. ¿Relacionar inmigración con delincuencia? Pues yo en muchas ocasiones lo relaciono más con necesidad, ¿no? Pues un típico inmigrante que lleva sin comer varios días, pues comete un delito de robo, de hurto. Quizá lo asocio más con esa necesidad que con el factor inmigrante. Es cierto que luego veo muchas estadísticas de ciertos delitos. Quizá el problema sería el no tener controlada a esa persona. Es decir, no sabemos qué delito ha podido llegar a cometer en su país. Si es que ha podido cometer alguno. Entonces, quizá ese, entre comillas, prejuicio que muchas veces tenemos, que cuando asociamos pues inmigración con cierta delincuencia. Es cierto que tú ahora te vas a cualquier finca agrícola y el 80% no son españoles. Son pues o marroquíes o senegaleses o de origen africano, porque los españoles no quieren trabajar ahora mismo en ese tipo de actividad agrícola. Evidentemente no podemos generalizar, pero es algo así. Y es un problema que aquí pues, podemos debatir todo lo que queramos y demás, pero es un problema de tan magnitud que es muy difícil. Es cierto que la postura de Vox en ese aspecto yo la comprendo, es verdad, porque yo comparto con Acen lo que está diciendo en cuanto a que estamos poniendo una tirita a un problema que requiere cirugía, y que hoy tú puedes paliar haciendo ese reparto de inmigrantes por toda la península. Y bueno, tampoco pueden. Ahora, el presidente de la región de Murcia hace pocas semanas decía que Murcia no va a acoger a más inmigrantes. En X tiempo Andalucía tampoco podrá acoger a más. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Entonces, quizá también de la Unión Europea, yo, en mi opinión, tampoco soy aquí un político, o sea, soy un experto en política internacional, pero quizá en la Unión Europea siempre detectamos un poco esa venda en los ojos que realmente no ven los problemas. Ahora en Italia se están poniendo duros con el tema de la inmigración, y es cuando parece que la Unión Europea está empezando a quitarse la venda de un ojo para ver realmente lo que hay. Pero es que te digo que no es un problema solo de España o de Italia, sino que es un problema del mundo, y que hay que darle esa solución. Si te vas a Estados Unidos, ¿qué pasa con los mexicanos? O sea, es que tenemos una problemática. Tras la tiene muy clara la solución. Tras la tiene clara. Él la explica muchas veces. Tras la tiene clara, pero que me refiero a eso. ¿Y cuántas personas latinas, yo los viajes que hemos hecho durante este año 2024,
a Estados Unidos en más de ocasiones, vamos, que puedes hablar español perfectamente porque es que una gran colonia de latinos, todo el mundo te entiende. Y los que son de origen estadounidense han aprendido castellano a raíz de relacionarse con otras personas que son hispanas. Entonces, es un problema que hay que ponerle freno. ¿Cómo y dónde? Eso a mí ya... A mí se me escapa. Es difícil. Al igual que es difícil otro de los temas que has introducido antes cuando hablabas de las problemáticas a las que se enfrentan a día de hoy los canarios y su sociedad. Estoy loco por volverme a Murcia y hablar de tu etapa en el gobierno regional, pero sí que por terminar un poco con esa página, has hablado de un tema que me parece especialmente interesante, que es el tema de de esos pisos vacacionales, ¿no? Que están muchas veces encareciendo los precios del alquiler, a su vez los precios de la venta. Una persona pues, que tenga problemas para llegar a fin de mes cada vez tiene más difícil pagar un alquiler, y me imagino que en una zona tan comprometida turísticamente como son las Islas Canarias, pues especialmente, ¿no? Pues sí, efectivamente. Como sabréis, pues bueno, las Islas Canarias son destino turístico al 100%, ¿no? Y bueno, pues existe una problemática y es que no hay vivienda, porque aparte tienen un territorio muy limitado y hay mucho turismo. Y pues es lógico también que una persona que tenga su propiedad, aparte de que decide destinarla a lo que considera, porque hay libertad, pues yo creo que también la poca seguridad jurídica que hay a la hora de proteger al propietario en cuanto a ocupación, en cuanto a seguridad de tu propiedad, ¿vale? Hace también que la gente diga, mira, yo no me complico la vida y lo destino a vivienda vacacional, que sé que aparte que me da más rendimiento, pues estoy seguro de que la gente viene, pase sus vacaciones y se va. Entonces yo creo que también sería interesante que dieran esa seguridad jurídica a los propietarios para que se sientan cómodos y tranquilos cuando vayan a alquilar su vivienda. Si tú alquilas tu vivienda y sabes que la persona que se te quede como ocupa tiene más derechos que tú, pues ahí tenemos un problema. Entonces yo creo que a la gente también le echa para atrás mucho esa problemática que existe. Y bueno, habréis visto también en las noticias todo el tema este de turismofobia que ha habido, sí. y eso en la isla... Ese tema se vive sí, muy sí, activo, la gente tiene un rechazo muy grande hacia el turismo, pero yo no lo llego a entender, la verdad, porque siendo realistas, Canarias es lo que es por el turismo. Canarias vive el turismo. Si Canarias no hubiera turismo, Canarias sería tercermundista. Viven del turismo y si Canarias ha crecido, ha sido gracias al turismo. No puedes morder la mano que te da de comer. Yo no te digo que no se deba regular, que haya cosas que se puedan mejorar, por supuesto, porque no es todo perfecto, pero que le quiten el turismo a Canarias, vete que vive. Bueno, entonces... En ese punto el equilibrio es la clave. El problema está en lo que dicen del tema, tú tienes una propiedad, una segunda propiedad, que o sea, pero no solo en Canarias, está en que te interesa más alquilarla como opción vacacional, o sea, pero no solo en Canarias, es que en cualquier parte de España. Sí. Porque ya no solo por el simple hecho de que incluso puedas percibir incluso algo más de renta, sino por el hecho de que tú sabes que esa persona se va en 3, 4, 5, 6 días, que no se te van a quedar ahí y te van a dejar colas por adelantado, están ahí 4 o 5 días y se marchan porque tienen... pues viven en otro sitio del territorio nacional o europeo o donde sea, ¿no? Entonces, claro, te da esa seguridad, esa tranquilidad de que tú has cobrado y que ellos se van a marchar. Que por regla general, una persona normal en 4 o 5 días no te va a destrozar la casa, ¿vale? Y poquito más. Es que... Depende de esos 4 o 5 días, también te digo. Esto es como todo. Está muy... Bueno, si tú te quedabas de Erasmus, te quedabas un año entero viviendo. Eso no es un alquiler vacacional. Te quedas un año o 10 meses o 6 meses. Habla de los viajecitos que se hacen en medio del Erasmus, pero sí te entiendo. Vale, perfecto. Pues es lo que por regla general te digo, hombre, y se van a despedir soltero un fin de semana, pues, le prenden fuego al piso, ¿sabes? Pero yo entiendo que va por ahí enfocado, ¿no? Yo prefiero alquilarlo vacacionalmente por eso. El problema que tenemos es que ahora está en tramitación el tema de establecer los juicios rápidos para las personas que están ocupando la propiedad. Yo es que no lo veo tan complicado. O sea, hay un defecto grande que es la justicia, el funcionamiento que tiene, que es lento, por falta de medios, principalmente, recursos humanos y materiales. También dijiste voluntad en su momento, ¿eh? También es verdad, no, es verdad. Es que tienes que tener voluntad. Ahora no te retrates que ya sacamos el corte, no, yo no me echo para atrás. Pero que tiene que haber voluntad realmente en quitar eso. Una voluntad política para legislar eso. Es que quizá ya no tan solo sea conveniente hacer un juicio rápido, que lo resuelven 2 días, 3 días, sino quizá la comodidad de establecer medidas cautelares.
Una medida cautelar es cuando se está investigando un delito y en ese momento determinado, que lo que se hace es se adopta como medida cautelar el desalojo de la vivienda, aunque luego se resuelva el pleito en unos meses después. Pero que como medida cautelar se coja eso. ¿Qué pasa con la violencia de género? Lo que se adopta en muchas ocasiones es una orden de alejamiento, que es una medida cautelar. Hasta que no se haga el juicio, no te puedes acercar ni comunicar con la que ha sido tu mujer o tu pareja. Pero no es una condena, es una medida cautelar. Entonces, quizás en los desalojos, quizás en el tema de ocupación se pueda hacer eso, un desalojo como medida cautelar. Para darle tranquilidad, por así decirlo, oye, que el arrendador se ha gastado un dinero, ha invertido en una propiedad inmobiliaria, la tiene ahí y hace el uso que considera oportuno. El otro día escuché un podcast de Buscas de la Vida de José Elías, un empresario multimillonario, el cual hablaba de que compró en su día, un constructor, hizo un edificio, no recuerdo la ciudad que habló, y él compró una propiedad dentro de ese edificio. Y el resto, pues la empresa se fue a menos, la Sareb se quedó con el resto del inmueble. ¿Y qué pasa? Que como la Sareb pues, no negocia, por así decirlo, ahí lo tienen lleno de ocupas. ¿Qué pasa? Que esa vivienda de él, pues como el resto de la vivienda, se ocupaba. 2 años de pleito, lo echaba, la daban destrozada, la arreglaba, volvían a ocupar en la vivienda y así hasta en 3 ocasiones, hasta que finalmente, ¿sabes lo que ha hecho? Ha llegado a un acuerdo con uno de sus ocupas y le ha dicho, mira, no te voy a molestar. Él paga la hipoteca, o sea, José Elías, paga la hipoteca y el resto siempre a cambio de que no le destrocen la casa. Eso es a esperas de poder comprar él, porque le gustaría comprar todo el edificio, que está intentando negociar con las Sareb, que es muy difícil negociar con esta entidad, para comprar el edificio entero. Hablamos de un empresario fuerte. Para comprar el edificio entero y poder desalojar. O sea, ¿hasta qué circunstancia que pierdas tu vivienda? Mucho. Yo cuando estaba antes de ser directora general, cuando estaba en el despacho trabajando, algún caso vi. Y al final la gente acaba desistiendo porque está 2 años en un pleito eterno donde sigue pagando además la luz y el agua del que le está ocupando, no le puede echar y se declaran insolventes además y llega un momento ya que dice, mira, vete, no te cobro nada, pero esos 2 años, ¿quién te los paga? Claro. Que tú piensas una cosa importante para la gente que lo sepa. Tú alquilas una vivienda, esa persona no te paga, ¿vale? Si es un inquilino, es un tema civil, no es un tema penal. Correcto. Entonces le metes una demanda, los procedimientos, como dice Hacen, tarda un par de años, y la luz y el agua, si tú no has tenido la habilidad de poner a nombre de ese inquilino en su momento, y está a tu nombre, y tú le mandas la factura y él te lo paga, si él no te lo paga, tú no puedes cortar el agua y la luz. Y si hay menores ya ni te cuento. Y si menores menos, porque si lo hace, el arrendador comete un delito de coacción, ¿vale? Y tiene una pena castigada de multa, en este caso, en el Código Penal, pero es un delito. Entonces tienes que estar sufragando ese coste. Tú imagínate un verano en Sevilla, pues tutiplén, aire acondicionado, fresquito. Te pongo el ejemplo. Y tú pagando esa factura. ¿Qué pasa? Luego lo desaloja al cabo de 2 años, pero si son insolventes, todas esas rentas que te han dejado de pagar o esos gastos de agua y luz, no los puedes recuperar. Entonces, tienes que llegar a un acuerdo y decir, mira, te doy 3.000 euros si te vas. Joder, macho, eso en un país como este, que pase eso, es que te digas que potenciamos al cara dura. Entonces, quizás respecto a eso tenga que legislar. Para los que por casualidad estéis escuchando este podcast de forma aislada o porque simplemente se haya unido de Acer y quería escucharlo y os esté interesando lo que está contando Edu, tenemos un programa anterior en el que hablamos de todos estos temas con mi compañera Gemma Simó. Y ahora ya sí que sí, cerramos con esta página Hacen y me apetece mucho hablar de tu etapa como directora general del Gobierno de la Región de Murcia. Primero, estás ese tiempo al frente, ahora te preguntaré por eso, pero quiero saber cómo es o cómo se vive como directora general en tu caso, ese momento en el que empiezan a haber ciertas diferencias hasta el punto de que PP y Vox continuaran por separado su aventura en el Gobierno de la Región de Murcia. Bien, pues a ver, nosotros creo que en este sentido siempre hemos sido muy claros y entramos con unas condiciones muy claras al Gobierno en nuestra región y en todas, en el territorio nacional. Y bueno, al final, cuando tú pones unas condiciones y pactas y luego se incumplen, pues yo creo que lo lógico es ser coherente y ser fieles también a la gente que nos han votado, ¿no? Yo creo que ninguno de los votantes de Vox estaría contento si nosotros continuáramos en un gobierno
en el que no se respetan nuestra postura y nuestras líneas rojas. Y en ese sentido, yo la verdad que estoy muy orgullosa de haber llegado a la decisión que llegamos. De hecho, incluso se llega a considerar que los que tomaron la decisión no fuimos Vox, sino que fue el propio PP, porque cuando tú llegas a un acuerdo con alguien y lo incumple, igual que cuando incumple un contrato, ¿no? Pues el contrato se disuelve. Entonces, pues, bueno, nosotros teníamos muy claro que no íbamos a entrar por el aro en ese caso fue el reparto de inmigrantes. Ahora, en las próximas semanas, vienen los presupuestos. No sé exactamente cuál es la postura de tu partido a nivel regional respecto a eso. Bueno, pues también han sido claros, ha hablado Ignacio Garriga y Santiago Abascal y bueno, pues los presupuestos se negociarán pues siempre que se cumplan con las condiciones que nuestro partido defiende y está claro que nosotros no estamos a favor del reparto y vamos a seguir siendo fieles a nuestra postura. Si hay una cosa que nos caracteriza, y yo creo que así es que Vox hace lo que dice. Si Vox ha dicho que no va a pactar porque no está de acuerdo con el reparto, es que lo tenemos claro y creo que somos transparentes, no andamos con, ¿sabes? No andamos con medias tintas, con sombras, porque a la espalda, no, es claro lo que nosotros proponemos. Lo que infiero de esto, que me parece una conclusión muy interesante y de hecho me parece un buen titular, es que, por ejemplo, en el caso de la región de Murcia, es la primera vez que se va a tener que enfrentar López Miras en esta legislatura a una votación de presupuestos en minoría. Y por lo que infiero lo que tú me estás diciendo, es una cuestión independiente. O sea, el hecho de haber salido del gobierno no garantiza que no se vayan a votar, ni el hecho de haber salido garantiza tampoco lo contrario. En ese sentido, vosotros vais a intentar hablar. Claro, nosotros yo creo que como partido, siempre que estemos de acuerdo con lo que se plantea y que se respete nuestro planteamiento y las negociaciones que se han llevado hasta el momento, siempre lo hemos hecho. Las medidas buenas para España nosotros las hemos apoyado siempre, en todas las regiones y no nos escondemos. O sea, lo que sea bueno para España, da igual quién lo plantee, que nosotros lo apoyamos. Y a título personal, ¿qué ha supuesto para ti la experiencia? Porque además llegabas a la dirección general siendo muy, muy joven para la política. Pues, ¿te refieres a la experiencia como directora o a la experiencia de romper los pactos? Porque también fue una experiencia, porque para mí fue algo bonito. Me vale las dos respuestas, la que quieras. Porque es verdad que también te da un valor, yo creo que a ti te da un valor como persona cuando tú renuncias a algo en lo que crees y por lo que estás luchando por tus principios, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente quizás hubiera optado por la vida tranquila, la moqueta, el coche oficial, y nosotros creo que dimos una lección que no sé si antes se ha visto en democracia, de renunciar a los privilegios para hacer valer nuestros principios, y creo que eso es de valorar y yo estoy súper orgullosa de la decisión que tomamos. Y luego en cuanto a la experiencia como directora general, pues también fue muy bonita, fue muy corta, pero muy intensa. Yo la verdad es que nunca me había planteado dedicarme a la política. Yo estudié Derecho, trabajaba en el despacho y bueno, una persona del partido de Murcia un día se puso en contacto conmigo porque es verdad que a mí la política siempre me ha gustado y me ha gustado siempre opinar. En general en la vida me gusta opinar de todo, ¿no? Y siempre por redes yo he sido muy activa con la política. Cada vez que he apoyado a algún partido porque me ha gustado, pues yo he sido muy activa y he dado mi opinión y tal. Y pues esta persona pues un día me llamó y me dijo, oye, pues yo creo que podría encajar en nuestro equipo, me gusta tu manera de ser, tú puedes encajar con nosotros. Y yo al principio dije, mira, sí, porque a mí me encanta, pero yo tengo mi trabajo y yo mientras no interfiera en mi trabajo, porque también era joven, estaba despegando a nivel laboral y hay que centrarse, ¿no? Y bueno, pues empecé a colaborar de manera desinteresada los fines de semana, en campaña electoral, un poco de manera altruista porque crees en el proyecto, te apetece, das con buena gente además que te ilusiona el proyecto. Y cuando llegaron las elecciones, que entramos en gobierno, pues un día recibí una llamada de nuestro presidente José Ángel Antelo y proponiéndome pues, esta dirección general. Y bueno, fue una decisión que no fue muy meditada, porque estas cosas, vosotros sabéis, forma gobierno hoy, se forma gobierno hoy, mañana se toma posesión, pasado. Y a la primera persona a la que le consulté fue a mi jefe, de hecho.
a Juan Ramón Calero, que era mi jefe en aquel momento. Y Juan Ramón me animó y me dijo que si yo creía en el proyecto, que aunque fuera joven, que me animaba y ya tomé la decisión. Y fue una experiencia intensa porque en 9 meses hicimos cosas. En 9 meses. ¿De qué os sentís más orgullosos de esos 9 meses? Pues mira, en esos 9 meses, mi dirección general, en concreto, trabajamos muchísimo en la ley de simplificación administrativa, ¿vale? Intentando, pues eso, acabar un poco con estas cargas burocráticas. Era la 4ª ley, que de hecho, y con mucha pena me fui porque no se pudo publicar, pero quedaba muy poquito en su desarrollo. Y trabajamos mucho en esa ley, en la eliminación de cargas burocráticas, en la efectividad de la administración, en intentar modificar el silencio administrativo a positivo en la mayoría de casos que se pudiera, porque evidentemente no en todos se puede establecer el silencio positivo, y sobre todo quisimos modificar las autorizaciones previas de actividades. Como sabéis, cuando se va a realizar una actividad como persona jurídica, como autónomo, pues se necesita una licencia o una declaración responsable, ¿no? Pues nosotros intentamos ampliar esa declaración responsable a las máximas actividades posibles, pues para eliminar esas cargas burocráticas que, como sabréis, pues para poner en marcha un negocio, para, yo qué sé, para abrir una peluquería, para abrir un bar, para abrir un despacho de abogados, todas esas cargas burocráticas, para abrir un negocio tú haces una declaración responsable y al día siguiente puedes poner en marcha un negocio. Yo creo que eso para el tejido empresarial era primordial. Y bueno, la ley ahí quedó, estuvimos a puntito de sacarla, pero supongo que ahora los que hayan llegado pues la publicarán y entrará en vigor. No lo sabéis, ¿no? No sabemos en qué estado se encuentra ahora mismo la ley. Pero vamos, hay unos funcionarios, que eso sí que lo quiero destacar, que yo digo unos funcionarios espectaculares, gente trabajadora, formada, que yo sé que eso lo van a impulsar. Bueno, y los que vengan detrás también, porque entiendo que se tiene interés desde todos los ámbitos y todos tenemos interés por el bien de la región de Murcia en que esta ley salga. Has hablado antes, o has introducido un tema que me ha resultado especialmente interesante y que creo que nunca se había hablado en esta mesa. La separación, digamos, del personaje político del profesional. En este caso, por ejemplo, tú hablabas de que no sabías, porque tenías tu trabajo, no sabías muy bien si la política era la mejor opción. Yo, aquí hablo a título personal, he conocido muchos políticos que muchas veces a lo mejor han dudado mucho en dar el salto precisamente por eso, por pensar, claro, yo tengo una empresa, si yo me posiciono de un lado o del otro, de un partido o del otro, si eso me va a afectar a mí en mi actividad profesional. Edu, sin ir más lejos, tiene un despacho y ha estado también de forma activa en política en el pasado. No sé, a título personal en tu caso, luego sí que lo vemos en tu caso también, Edu, ¿cómo lo viviste? O sea, a mí no me meten esos berenjenales. Bueno, pues ya está, pues lo vemos solo con la invitada, que para eso está aquí. ¿Cómo llegas a dar la decisión de me gusta lo suficiente la política como para meterme, usando la palabra de Edu, en este berenjenal? A ver, la realidad es que yo antes de llegar a este mundo tenía una mala imagen de la política. Yo creo que todo, desde fuera, mucha gente pasa de la política porque al final los políticos tienen una imagen de esta gente viene a aprovecharse, esta gente no trabaja por los intereses de la gente y demás. Yo cuando empecé a relacionarme con gente de mi partido, a mí me gustó el ambiente que había, me gustó la gente, me gustó el proyecto y yo estaba ilusionada porque por primera vez yo iba a votar con ilusión de votar lo que estaba votando, no por decir, bueno, pues voto a este porque... Y formarme parte de ese cambio me ilusionó y me hizo apostar por ello, la verdad. También te digo que yo tengo mi carrera y que estoy preparada para que en cualquier momento de la vida... Sí, que la política en tu caso tiene una fecha de caducidad. Sí, o no, o sea, no es algo que me plantee, oye, voy a vivir toda la vida de la política o me la voy a dejar cuando tenga 35 años. No lo pienso, pero creo que debemos estar preparados para no vivir toda la vida de la política, porque eso yo creo que es muy peligroso. Porque cuando una persona solo sabe vivir de eso y se acomoda y se aferra a cualquier cosa, entonces yo creo que hay que tener cuidado. Por eso me siento tan orgullosa del paso que dimos de irnos de los gobiernos, porque creo que demostramos que somos gente que no viene a aferrarse al poder y a chupar del bote, ¿no? Como se dice, que habrá de todo.
habrá gente, yo no digo que el resto de partidos todos vayan a chupar del bote, ¿no? Sí. Pero que, no sé, haciendo algunos matices de lo que dice Ace, yo el otro día escuché un podcast a Albert Rivera, que llegó, yo también creo como Ace, o sea, no creo en la política en sí, es un berenjenal, lo que te he dicho, es decir, te tienes que a un honorario, o sea, una nómina que no son que cualquier director general de cualquier empresa gana 5 veces más, ¿vale? Ya sabes que te haces una exposición pública diaria, es decir… De todo. De todo, de tu todo. Vida, pero tú piensas que hay una ley de transparencia que tú tienes que poner de manifiesto qué es lo que tienes. Que todo el mundo sabe si tienes 2 coches, 2 casas, una renta de tal y en el banco tanto, ¿vale? Yo creo, sinceramente, en que pienso que la mayoría de los políticos son personas que realmente entran en política con ganas de realmente de intentar cambiar algo. Sí, es cierto que la máquina es muy difícil de virar a un lado o a otro. Y yo creo que es importante hacer 2 fotografías. Si tú ves a una persona que entra en política con X patrimonio, si a los 8 años se va de la política con un patrimonio multiplicado por 15, lo más probable es que esa persona, algo raro, ha tenido que hacer o haciendo su función pública, ¿vale? Pero quizá para eso está la ley de transparencia, para que tú puedas controlar con los clientes, con lo que salen. Porque yo, por ejemplo, Albert Rivera decía que él entró con desnudo en su primera desnudo, y se fue con una mano delante y con otra detrás. Y en su renta, o en su portal de transparencia se veía que no se había enriquecido. Tú, una persona que gana 5.000 euros mensuales, aunque evidentemente a lo mejor la gente dice, ostras, que 5.000 euros es mucho dinero. Sí, pero, ojo, es mucho dinero. Vivir en Madrid no vivir en Águila. Vivir en Madrid no vivir en Águila, o la casa que tienes que tener por seguridad. Hablamos de políticos de primer nivel, hablamos de Albert Rivera en este caso era un político de primer nivel. Tienes que tener, evidentemente, pues, hacer muchos viajes, no comes comes en un restaurante tal, van contigo X personas. O sea, que esos 5.000 euros al fin y al cabo se le quedaría a una persona pues, de la calle de 1.500 euros percibidos netos en su nómina. Lo que me hago referencia es que si tú entras cobrando ese salario y tú luego a los 8 años tienes 7.000 euros en el banco, algo raro hay. Lo que sí creo son las puertas giratorias, es decir, mucha gente que hace esos 8 años como una inversión. Es una inversión de que, pues, siendo director general, por ejemplo, o siendo diputado, he conocido al CEO de la compañía tal y tal. Y luego, pues, cuando terminas de política, siempre te quedas llamada de teléfono, oye, que estoy libre. Y a lo mejor te contratan en su empresa. Eso está claro, pero bueno, eso tampoco es ilícito. Mientras tú durante esos 8 años no has favorecido a esa empresa… Claro, sí. Ilegal no, ilícito yo diría que sí. No, sería inmoral. Si te contratan porque consideran que eres una persona que siempre y cuando tú no lo hayas favorecido durante esos años… Pero yo espero que entendáis los políticos que de cara al ciudadano de a pie es difícil de justificar eso. Claro, es complicado. Es difícil de siempre justificar. Pero con la ley de transparencia está todo… Sí, durante tu mandato siempre y cuando tú no lo hayas favorecido a esa empresa, con contratos públicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este podcast Rivera puso un ejemplo que él quiso llevarse de consejero en el Parlamento de Cataluña a una persona que era CEO de una, no dijo el nombre, de una gran empresa a nivel europeo y que no pudo porque esa persona tenía que vender parte de acciones que tenía de distintas compañías porque tenían relación con la administración pública. Claro, tenés que venderlas. ¿Qué pasa? Al venderlas le generan plusvalías que tenían que pagar de impuestos ella para meterse en política de más de 200.000 euros. Entonces, ¿qué dijo la tía? Dije, no, conmigo no contás. Yo estoy muy a gusto en mi empresa. Y en cambio, era una CEO, o es una CEO, no sé ni quién era, que quizá podría haber enfocado, dado mucha luz a la administración pública, porque quizás no hace falta mejores administradores del dinero público. Tú imagínate que tenemos muchas veces políticos, actualmente el gobierno de España, que tiene, ¿cuántos asesores tiene? ¿Por qué? Porque nunca ha dirigido una empresa como la empresa más importante del mundo, que es España. O sea, si tú no tienes experiencia en gestionar un país entero, o sea, si tú no tienes que tener experiencia en gestionar una empresa, ¿cómo vas a gestionar un país entero? No lo de colores políticos, me da igual el que sea, pero es que quizá, por ejemplo, en este caso Trump, aunque esté más afín o menos afín a sus ideas políticas, está hablando que el hombre es un empresario de éxito en Estados Unidos. Como en cuanto a gestión, para llegar ahí, no creo que se hayan regalado. Sabe gestionar.
un personal, unos presupuestos y demás. Quizá no hace falta más en España ese tipo de figuras, empresarios de éxito que den un paso, se metan en política, pero que puedan, por así decirlo, gestionar el país como una gran empresa. Y evidentemente para su empresa que quiere todo el mundo, pues que crezca, que tenga un rendimiento neto, que sus empleados estén a gusto. Pero ahí entra en juego también el salario, porque se dice mucho que los políticos cobran mucho, y yo diría, más que cobrar mucho, nos deberíamos plantear quizás la preparación. Pero es que además... Porque si fuera una persona más preparada, la persona, un CEO de una empresa multinacional, ¿se va a dejar su trabajo para... Es que yo creo lo siguiente, para dedicarse a la política en la vida? Que el presidente del gobierno cobra muy poco. Muy poco. Bueno, el que tenemos cobra de más. No sé lo que cobra. Son debates diferentes. Nos queda poco tiempo ya, ¿eh? No, era una 90.000 euros. No sé lo que cobrará, ¿no? No lo sé. Pero es que cualquier persona, cualquier empresario mediano gana más que el presidente del gobierno de este país. Entonces quizá deberíamos trabajar en, oye, y como me gusta mucho lo que dijo Albert, es que me gusta mucho su podcast, es que a lo mejor se debería establecer por ley qué rango tienes en el sentido del presidente del gobierno. Por ley vas a cobrar brutos 300.000 al año. Te pongo un ejemplo. El vicepresidente primero del gobierno, tanto. Y tú ya sabes lo que vas a cobrar. Si tú llegas a esa escala, sabes lo que cobrar. Alcalde de una ciudad de más de 50.000 habitantes, X. O establecer rango entre 30 y 40, te pongo un ejemplo, lo que sea. Pero que sean realmente unos salarios que vayan acorde a esa posición que ocupa. Hablamos que un presidente de un país que cobre lo mismo que un empresario de una mediana empresa, pues imagina la diferencia en cuanto a responsabilidad. Que ese criterio se unifique más quizá con otros dirigentes alemanes, franceses, donde cobran un salario bastante más alto, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente no se acerca a la política. ¿Por qué? Porque tienes que publicar todo lo que tienes. Te van a criticar porque hay uno que te va a aplaudir y otro que te va a acuchillar. Y luego te encuentras con que el salario que percibes es menor que el que tú cobras en tu empresa pequeña, pues ese gran dirigente no se mete en política. Me están haciendo gestos para que vaya terminando porque tengo mucha costumbre de que se me hace el programa. Te voy a hacer dos preguntitas muy rápidas para terminar. La primera, como abogada, ¿qué te ha enseñado el derecho o para qué crees que te ha servido el derecho en tu actividad y vida política? Pues a mí el derecho me ha servido mucho a nivel laboral, pero también a nivel personal, porque es lo que comentábamos antes. En la vida se te van creando problemas en el día a día que yo creo que todos tendríamos que tener un poquito de formación jurídica, ¿no? No sé si a través de, oye, una asignatura en bachiller, por ejemplo, estoy dando ideas así un poco locas, pero una formación que te haga tener herramientas para desenvolverte en la vida, ¿no? Porque al final, desde un contrato de alquiler hasta la compraventa de una casa, cualquier cosa que se te pueda... sí. Y luego a nivel laboral, bueno, en el puesto en el que estoy ahora, pues el derecho, al final trabajamos con leyes, trabajamos redactando iniciativas parlamentarias, es fundamental. Si todos los políticos tuvieran un poco de formación jurídica, quizás no habríamos ahorrado algún disgusto que otro con alguna ley, ¿no? O sí, aunque hay asesores, ¿eh? Que hay veces que con escuchar a los asesores nos podríamos haber ahorrado algún disgusto. Pero bueno, al final yo creo que el manosear, ¿no?, las instituciones y el querer politizar todo también es un poco, sería la solución. No tanto tener formación jurídica, sino escuchar un poquito a los que saben del tema. Si tú no sabes, oye, tienes que ser... todos no sabemos de todo. Yo soy muy ignorante en muchos aspectos. Escucho a quien sabe, me dejo guiar y más vale no hablar de lo que uno no sabe que aventurarse y luego llevarse disgusto. Nunca debería ser motivo de vergüenza preguntar a alguien que sabe más que tú sobre un tema concreto. Claro. Y la última, perteneces a Vox, ya lo hemos dicho, un partido que, entre las muchas cosas que se han dicho de esa formación política, una de ellas es que es un partido machista. Tú como mujer, ¿qué has palpado, qué has vivido, qué has sentido formando parte de Vox? A ver, nada más lejos de la realidad. Evidentemente no somos machistas ni mucho menos, simplemente que no tragamos con el constructo feminista que nos impone la izquierda. Entonces,
Ahora parece que solo eres feminista o solo no eres machista si compras ese argumento. Entonces yo creo que hay muchas maneras de defender a la mujer. Nosotros creemos firmemente en la igualdad de hombres y mujeres, por supuestísimo, y por eso mismo creemos que la mujer no necesita que la colectivicen. Nosotros no somos un colectivo que necesitamos ayuda, un empujoncito para que... No es que la mujer necesita el empujoncito para conseguir lo que ella quiere. Las mujeres podemos conseguir lo que queramos sin necesidad de cuotas de género, sin necesidad de que nos traten con ese paternalismo que a mí personalmente me resulta hasta insultante. Yo no necesito ayuda para conseguir... Si quiero dedicarme a la política, me dedico a la política. Si quiero ser abogada, me he estudiado mi carrera y soy abogada. Y si me quiero quedar en casa el día de mañana, cuando tenga hijos, me quedaré sin ningún complejo si es que me apetece y si no, no me quedaré. Pero yo creo que no debemos tragar con todo, ¿no? Eres feminista si crees esto, esto y esto. No, yo soy mujer, evidentemente quiero lo mejor para las mujeres, pero no voy a dejar que nadie me marque cómo pensar y que nadie me diga si soy mejor o peor mujer por defender un feminismo con el que no estoy de acuerdo. Pues son las últimas palabras de nuestra invitada en el programa. Poco que añadir, poco que añadir. Poquísimo. Pues Edu, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Venga, Pedro. Y Ace, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer tenerte aquí y esperamos volver a recibirte alguna vez. Nada, cuando queráis, muchísimas gracias, he estado muy a gusto con vosotros. Nosotros también. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estéis al otro lado de la cámara, de la pantalla y, por supuesto, los que nos escucháis a través del podcast. Aquí en Jurídicamente Hablando, más en el próximo programa. Hasta entonces, un beso, adiós.